esa es un agua. No, yo la abrí, era nueva, la tomé de la botella. No, bueno, sí. Agua y vasitos y eso, ¿no? No. Gracias. Bueno, buenas noches. Eran tardes, pero bueno, se va estirando el día. Muchas gracias por venir. Vamos a tener ahora la conferencia plenaria de la profesora doctora Mariana Chugar. Ya le hemos dicho bastante que para nosotros es un gran orgullo tenerla acá. Nuestra bibliografía viviente, en vivo y en directo. Y ahora en español, para los que se quejaban, completamente. La doctora Chugar, ustedes saben, viene trabajando sobre la problemática de la memoria, la problemática del análisis del discurso de lo acontecido, digamos, en referencia a lo acontecido durante la dictadura militar uruguaya, y ha trabajado en colaboración con distintas investigaciones que de alguna manera tematizan y reproblematizan esta cuestión. Es, a juicio de quien les habla, quizás una de las personas que ha trabajado con mayor rigor y profundidad las articulaciones entre los estudios críticos del discurso y la lingüística, y nos ha permitido avanzar, por ejemplo, en conocer muchísimo sobre la cuestión de la disputa por la memoria. En ese sentido, creo que todas las que estamos aquí valoramos muchísimo su aporte a nuestras investigaciones. Formalmente su adscripción la pueden ver allí. Yo no lo voy a pronunciar porque me va a salir horrible, pero entiendo que debe ser algo así como Carnegie Mellon University. Y disculpas. Bueno, y los dejo escuchando a la doctora Chugar. Bueno, muchas gracias a Sara Pérez por la invitación y por toda la presentación, y a la Universidad de Quilmes por estar acá escuchando. Decía muchas gracias a Sara Pérez por toda la introducción y los halagos, que no sé si son merecidos. Y a la Universidad de Quilmes por la oportunidad de estar aquí y conocer un poco más sobre lo que se está haciendo en Latinoamérica con el análisis del discurso. Lo que voy a compartir hoy es parte de un proyecto más grande que trata de explorar cómo los jóvenes aprenden sobre el pasado reciente. Antes usaba la palabra memoria, después historia, ahora he cambiado a pasado reciente para no tratar de tomar una postura sobre uno como siendo más válido que otro, un tipo de conocimiento más importante que otro. Pero es un trabajo en progreso, así que cualquier comentario que tengan es bienvenido, y sugerencias de cómo explorar o cosas que no estén claras podemos discutirlas después. Los que aparecen en la foto son los jóvenes que participaron en esta investigación. Eran más, pero había 20 muchachos que fueron los focales. Y después la otra foto es parte de una de las fotos que usé en las entrevistas que vamos a analizar hoy, y que es una foto del día del golpe de Estado en Uruguay. Es el Parlamento, y hay un tanque, no sé si ven, y un señor paseando a su perrito al lado del Parlamento. Bueno, este tema, como decía Sara, yo he trabajado el tema de la dictadura en Uruguay hace bastantes años, y llego a este tema a nivel personal porque soy hija de exiliados uruguayos, y también hoy en día, siendo más vieja, como madre, tratando de explicarle a mis hijos eventos actuales que están ocurriendo en el Uruguay. Por ejemplo, en el 2009, cuando nosotros fuimos a vivir en el Uruguay, eran las elecciones y los candidatos a la presidencia eran Mujica, que es un ex guerrillero de la época del periodo donde ocurrieron estos eventos, y uno de los otros candidatos era Bordaberry, que era el hijo del presidente que dio el golpe de Estado. Entonces, la historia, el pasado está muy presente en el Uruguay actual, ¿no? Es parte del debate cotidiano. Y a nivel teórico, este tema también me interesa porque nos permite explorar aspectos como, por ejemplo, cómo se aprende sobre eventos históricos que
que son clave en la constitución, o sea, en la formación de la sociedad y la identidad nacional, pero que no experimentamos directamente, ¿no? Y esto es importante a nivel de entender el proceso de transmisión de pasados traumáticos y también para poder entender cómo ayudar a incrementar la participación cívica de los jóvenes hoy en día. A nivel discursivo también es interesante explorar esto porque nos permite ver el discurso como proceso, no solo como un texto como producto y la historia o el pasado como lo que se representa y el producto que queda del pasado, sino también como algo dinámico que transcurre, ¿verdad?, al usar el lenguaje. Entonces, nos permite ver los procesos de reproducción cultural a nivel discursivo, ¿verdad?, como un trabajo semiótico que integra la construcción del significado en distintas escalas, ¿no? Entonces, vamos a tratar, lo que yo trato de hacer es integrar estas perspectivas que hablaba hoy Virginia Zavala en la mañana, ¿verdad?, lo del macro y micro, pero verlo como distintas escalas, ¿verdad?, que contribuyen cómo los eventos, lo cotidiano, la interacción puntual del momento a momento se suma para construir un discurso más al nivel Foucaultiano, ¿no? Entonces, al tratar de ver el discurso a nivel sociocultural o a nivel de la interacción o a nivel del producto del habla de un individuo, ¿verdad?, podemos tratar de captar esos distintos aspectos en proceso. Y el caso de Uruguay nos permite explorar estos procesos discursivos, ¿verdad?, pero esto se ha estudiado también en otros contextos, ¿no? En análisis crítico del discurso hay gente que ha trabajado este tema por ejemplo, con el pasado nazi. Ruth Wodak ha hecho un gran trabajo explorando este tema. En Estados Unidos, gente como Sam Weinberg lo han explorado en relación a la guerra de Vietnam. En el caso de Sudáfrica, el apartheid Anton Nissen. En Argentina, Suyo Viet y muchos más han trabajado el tema de cómo se recuerda. Entonces es un tema, cómo lidiar con el pasado traumático, que es relevante no solo al caso uruguayo, sino que ocurre en otros contextos también, ¿no? Y como estamos en Argentina, me imagino que no necesito dar muchos datos del caso uruguayo, pero la idea es que, al igual que en otros países del Cono Sur, ¿verdad?, el tema surge en los años 60, ¿verdad?, hay una crisis socioeconómica y aparece una guerrilla armada, grupos paramilitares, represión de parte del Estado, que termina en una dictadura cívico-militar y después justicia transicional, leyes de amnistía que hasta hoy en día, hasta 2013, hay un debate en Uruguay sobre el tema, ¿verdad? No terminó. Entonces, el caso uruguayo es interesante porque, bueno, se sigue discutiendo, no está resuelto, y los jóvenes tienen oportunidades de encontrar este tema, no solo en el discurso público, sino también en el salón de clase, porque es parte del currículo de la historia que se enseña, y también en las conversaciones incidentales en la familia puede aparecer porque es parte del debate actual, ¿no? Además, yo como uruguaya tengo más legitimidad explorando este tema que ponerme a estudiar, por ejemplo, el 11 de septiembre en Estados Unidos o hablar de Perú o de otro lugar, ¿no? Entonces, para tratar de definir un poco el proceso, ¿verdad?, a nivel de práctica sociocultural, hoy Virginia Zavala nos hablaba de estudiar prácticas. Bueno, si concebimos el discurso como práctica social, la práctica social que yo estoy investigando en este caso es la transmisión intergeneracional, ¿no? Cómo de una generación a otra se pasa lo que una sociedad o el conocimiento que la cultura o este grupo social cree que es importante pasarle a las próximas generaciones, ¿no? Entonces, lo que sabemos sobre este proceso es que es un proceso comunicativo
Está mediado textualmente y apoyado por una comunidad interpretativa, ¿verdad? Entonces el discurso tiene un papel muy importante en este proceso. Implica un trabajo semiótico que resulta en la transformación de los significados, ¿no? Entonces, a veces la idea de transmisión, alguna gente lo concibe como algo, como una conducción de A pasa a la cabeza, de la cabeza de A pasa a la cabeza de B, y es lo mismo, la misma información, ¿verdad? El modelo típico de comunicación. Pero en este caso lo estamos viendo más como algo dinámico y transformador, que cada vez que se construye el significado cambia. No es exactamente lo mismo lo que yo recuerdo que lo que va a recordar mi hija o lo que mi madre recuerda de este periodo. Entonces, implica un trabajo semiótico, los actores tienen un papel importante en este proceso, y si no se trabaja, no ocurre, ¿no? Entonces no es algo automático, requiere de nuestro trabajo activo. Y sabemos que esto ocurre en distintos contextos de aprendizaje, ¿no? No se transmite o no se aprende sobre el pasado solo en el salón de clase de historia. También esto ocurre a través de la cultura popular, como las películas o las marchas, ir a los museos o distintos tipos de actividades, como acá en esta universidad. Es increíble todo. La presencia del pasado reciente está acá, en el asistir a la universidad. Y también en las conversaciones familiares, ¿verdad? En prácticas más cotidianas. Entonces, al pensar en el aprendizaje y en la enseñanza, ¿verdad? Lo estamos viendo fuera del contexto institucional tradicional, sino que el aprendizaje ocurre en la vida cotidiana también, en lugares más informales. Y algo importante también es entender que este conocimiento del pasado no existe en la cabeza de una persona, es algo compartido, ¿no? Está entre las personas. Y vamos a ver unos ejemplos de cómo, al analizar el discurso, podemos mostrar este conocimiento situado y distribuido socialmente, ¿no? Entonces, la pregunta que guía esta investigación es cómo aprenden los jóvenes sobre la última dictadura uruguaya. Y para darles una idea de mi aproximación al análisis crítico del discurso, yo he tratado de incorporar más la etnografía para contextualizar y situar las prácticas de construcción del significado en el tiempo y en el espacio, o sea, no solo, como decía Virginia Zavala hoy, ver el texto, sino también su circulación y su recepción en un lugar específico, en un tiempo específico, porque el significado va a cambiar, ¿verdad? Entonces importa con quién, cómo lo usamos, con quién estamos construyendo ese significado, y no es estable en el texto. Entonces hay que contextualizar para comprender qué significa y cómo es usado. También la idea de que la construcción del significado es un proceso intersubjetivo que implica el desarrollo de la significación. Entonces es un producto, pero también es un proceso. Entonces ver esos dos aspectos, ¿verdad? No solo enfocarse en el texto como producto, sino también en el proceso de construcción del significado. Ay. Que no se me apague. A ver. Sí, no estaba bien. Ahora parece que está bien. No. No sé, salió que lo tenía. Y bueno, la idea de esto de priorizar la perspectiva dinámica, ¿no? Que no enfocarme más que nada, porque es la transmisión, ¿verdad? Me interesa más que nada ver la circulación y recepción de los discursos. Y registrar también cómo se va desarrollando el potencial de significación. Entonces, si estamos viendo el aprendizaje, ¿verdad? Es como una expansión de las maneras de construir significado y de los significados disponibles para los jóvenes, ¿no? Entonces verlo como un repertorio, qué significados reciben o tienen disponibles para darle sentido al pasado, pero también
como una reserva de recursos, ¿verdad?, de maneras de construir el significado que se va expandiendo. Y la perspectiva es, yo voy a usar el término de Halliday, transdisciplinaria en vez de interdisciplinaria, porque la idea es que está centrado alrededor de un tema y no que son distintas disciplinas que abordan el mismo objeto, sino que lo que nos guía es el tema o el problema y después, bueno, traemos distintas disciplinas para abordar, pero la guía es temática más que disciplinar, ¿no? Y desde acá yo he colaborado con gente que trabaja en historia, psicología, sociología y lingüística, aunque yo no me definiría como lingüista realmente. Pero bueno, para darles una idea del diseño de la investigación, para mí es importante hacer explícito la manera en que se toman las decisiones, ¿verdad?, como investigador, porque eso permite evaluar el trabajo que otra persona hace, pero también da herramientas a uno para, si hay algo que le gusta, lo puede usar después, ¿no? Entonces, como dije, en este caso, en este proyecto, fue una etnografía lingüística, ¿verdad?, porque le da prioridad al lenguaje y al discurso y documentar ese aspecto de esta práctica sociocultural. Y es una etnografía de multisitio, multisite le dicen en inglés, no sé si este es el término apropiado en español, pero la idea es que en vez de enfocarse en ir a un lugar y conocerlo en profundidad y quedarse a vivir ahí por un tiempo, en este caso yo estuve en 3 lugares distintos, la unidad era el liceo, la secundaria, ¿verdad? Y estaba una secundaria privada en Montevideo, una pública en un barrio de contexto crítico, le dicen en Uruguay, que quiere decir de una zona carenciada, y después la otra en el interior del país, en Tacuarembó, que es en el centro del país, otro público, ¿no? Entonces, el tipo de profundidad que se puede llegar a tener es menor que si uno se dedica a estar en un solo lugar, ¿verdad? Pero lo que uno gana es tratar de ver, bueno, en esta perspectiva, ¿verdad?, tenemos un panorama más grande de la juventud y las experiencias que tienen y, bueno, se ganan cosas y se pierden cosas, ¿no? Pero mi objetivo era tratar de tener una idea más general de la experiencia, el tipo de experiencias que tienen los jóvenes y si el contexto era relevante o no, cambiaba el tipo de experiencias. Después de estos 3 liceos, traté de conseguir profesores de historia que estuvieran interesados en participar y tuve la posibilidad de trabajar con 3 profesoras y ellas eligieron una clase de todas las que enseñaban en la que me enfoqué y observé durante todo el año esa clase y dentro de esas clases elegí y también invité a participar y después algunos aceptaron, otros no y otros quisieron participar que yo no había preseleccionado. Y quedaron 20 jóvenes que participaron en toda la investigación y hicieron entrevistas individuales, entrevistas con la familia y una entrevista grupal de los jóvenes de los 3 liceos que se juntaron para conversar del tema. Entonces, los tipos de datos que recogí incluyen observaciones participativas y no en todos los contextos fueron iguales, en unos fueron más participativas que en otros, ¿verdad? En otros eran más de observación, nada más. Recolección de documentos, como por ejemplo analizamos los libros de texto, analizamos los tipos de trabajos que producían los estudiantes, o las películas que veían, los libros, la literatura que leían en su casa, ese tipo de cosas. Y las entrevistas, como les dije. Después la idea, bueno, el foco es la práctica discursiva, ¿verdad?, la unidad de análisis y las formas situadas de participación y ver el significado a nivel sinóptico y dinámico, ¿no? Y después la interpretación integrando distintos niveles, ¿verdad?, usando herramientas de las disciplinas que les mencioné antes. Y la idea del control de calidad, ¿verdad? Yo no trabajaba sola, la recolección de datos la hice yo sola porque es más fácil, pero es más fácil si es una sola persona que establece las relaciones, que se mantiene una continuidad a través del tiempo, ¿verdad? Pero después para el análisis colaboré con Amparo Fernández y Nicolás Morales,
Ella es lingüista y politóloga y Nicolás es profesor de historia y hace investigación sobre la pedagogía de la historia. Y, ¿verdad? El trabajar con otra gente te permite que se revisen los datos, el análisis. No es lo mismo si una sola persona ve algo que si lo ven varios. También hicimos revisión de participantes, el devolverle las entrevistas, por ejemplo, para que las revisaran los jóvenes y sus familias, analizar casos contradictorios, ¿verdad? Si uno tiene una hipótesis, después revisar si se cumple para todos los casos o no, y consultar con otros colegas. Las preguntas, tenemos varias preguntas para investigar, ¿verdad? La idea de que el contexto importa nos hizo enfocar en, bueno, cómo en distintos contextos se representa la dictadura de maneras diferentes y qué orientación tienen hacia esas representaciones los jóvenes. También, bueno, en los distintos contextos, en la clase de historia, en la familia y en la cultura popular, cómo se representa y qué prácticas discursivas son las que existen para transmitir el pasado reciente en estos contextos. Y como ven, hay distintos tipos de datos que sirven para responder estas preguntas y distintas técnicas de análisis dependiendo en los datos que había. Entonces, hoy lo que voy a compartir es un poco lo último que he trabajado, que es conversaciones familiares, ¿no? Entonces, como en el contexto familiar se habla del tema y qué tipo de prácticas discursivas existen para transmitir la memoria. Entonces, estas son un corpus de 20 entrevistas semiestructuradas con jóvenes y familias. La entrevista era semiestructurada, entonces quiere decir que habían unas preguntas que a todas las familias les hice, ¿verdad? Que tenían que ver con mostrarles ciertas fotos del periodo y pedirles que la identificaran, que respondieran ante eso. Y después era una parte más abierta en la que compartían sus anécdotas y permitía ver un poco más de la interacción más espontánea entre las personas. Y para esto el análisis se enfoca, utilizo más que nada la teoría de la valoración de Martin y White, y yo lo tomo más como distintos tipos de posicionamiento. Entonces, los significados interpersonales, ¿verdad? Las maneras en que uno se posiciona ante las representaciones, ¿verdad? No solo cómo se representa la realidad, sino también qué orientación uno tiene hacia esa realidad y cómo se posiciona ante las orientaciones que tienen otros, ¿no? Entonces, el análisis incluye ver, bueno, qué tipos de evaluaciones se hacen de los eventos de los participantes, pero también qué tipo de posicionamiento dialógico existe, cómo se negocian estas distintas posturas en la conversación con otro, ¿no? Y después el posicionamiento intertextual es cómo se hace referencia a los discursos de otros y cómo se integran o no los discursos de otros. Entonces, en este caso, vamos a ver algunos ejemplos de interacciones entre padres e hijos y les voy a mostrar los ejemplos para ver un poco el tipo de posicionamientos que existen y cómo se construyen potenciales espacios para crear significados sobre el pasado en interacción de los padres y los hijos. La idea es que existen affordances, le dicen en inglés, oportunidades de negociar o de construir el significado en un contexto, ¿verdad? Pero no siempre las oportunidades que existen se toman, ¿verdad? No hay uptake siempre. Entonces, de las oportunidades que existen, ¿cuáles son las que se toman y cuáles no? Entonces vamos a ver qué evidencia lingüística tenemos de este tipo de estrategias discursivas o maneras en que se reconoce posibilidades de construir significados o darle sentido al pasado. Y hay como distintas estrategias en las familias, ¿verdad? Como decía acá, algunos tienen una interacción más cooperativa en la construcción del significado, otros con interacción en la que la participación de los jóvenes es mínima y otros en las que hay discrepancias entre... Ay, se acabó esto. Sí. No sé por qué. Estaba en... No les digo.
No. No. Ahora sí. Ahí sí. Sí. Bueno, perdón. Entonces, la idea es que las conversaciones son oportunidades en que los jóvenes pueden encontrar el pasado, pero también son oportunidades en las que participan en la construcción del significado, ¿verdad? Entonces, la idea es que van apropiándose del pasado al darle sentido al pasado con otros. Entonces, es un tipo de participación guiada en cómo interpretar el pasado, ¿verdad? Uno no va a poder darle sentido al pasado solo, necesita cierto tipo de guía. Y el rol del padre o de la persona con más experiencia sí, pero no. A ver. No, está, ¿quién dice que está? ¿Eso está prendido? Sí. Dice sin señal. Está prendida, pero no sé. A ver esto. Informática. A ver. La máquina primero. Bueno, lo tengo lo puedo poner en la PC. ¿Qué pasó? ¿Quieres mi máquina? Está en la piscina. Bueno, lástima que no tengo los handouts para darles la transcripción. Bueno. Esto no es tan... Sí. Está entrando la energía, no está cargando la pila. Ahí, vamos a hacer un juego. Lo puedo poner por arriba. Ahí. A ver si... Primero a ver si carga. Sí. Ahí está cargando, está amarillo ya. Amarillo. Esto es una discriminación para los usuarios de Mac. Quiero dejar constancia en público. Me siento totalmente identificada. Sí. Bueno. Ahora que porque no sé si vas a tener el pen. Sí, ahora viene, ahora está la otra. Está, pero eso como que está cargando. Ahora se apagó. ¿Y ahora? Ahora sí. Seguí un poco y yo te lo cargo cuando traigan la mano. ¿Quieres seguir? Quiero seguir. Bueno, sí, la única que venían los ejemplos, entonces no. Pues no, pero ya. Pero, sí.
Perdón, justo venían los ejemplos, entonces no lo puedo. Sí. ¿Te esperamos? ¿Teníamos una Windows? ¿Tenés una ahí? Sí. Sí, si no, pasemos una Windows, a ver si llegamos con una. Cualquier notebook de la chica. ¿Tiene batería? A ver. Sí, es lo que pedí. Espera a buscar. La verdad es que la mía está como ahí. Debería haber dejado la otra. Es que cuando dijo que no cargaba, yo pensé que se había arreglado, pero no sé. ¿Cómo se prende tu máquina? ¿Tendrá batería? Creo que sí, pero no tengo el cable. Sí, funciona. Vamos a ir poniendo. Cerramos la pantalla. Ustedes estamos esperando. A ver, este sí es más rápido. Tiene. Pero es otra cabeza. Sí. Esto Esto no está, pero es diferente el tuyo. ¿el tuyo dónde estaba? Es diferente. Sí. ¿Y el que compramos allá en Sala dónde quedó? Sí, vamos con esto. Sí. Bueno, vamos a tanto gracias. hablar del Bueno. No, es que se descargó, se le fue la batería y no sé, ahora no carga. Pero se le fue, si no estaba mucho no sé. Bueno, gracias. Ya lo lees. Ya casi. La batería tiene, así que. Ahí vamos. Ahí vamos. Niños que quieran empezar a chatear con niños. Ah, perdón, ella es la de Vamos a ir adelante. Si las cositas no van a Ahora volvió. ¿Quieres que volcamos esto de nuevo? A Ahí. ver, este cosa. Lo pongo porque está todo en hebreo. Vamos a ver esto. Sí, dale, probamos. Sí. Bueno, disculpen. No. Ya que empezamos tarde, ya es tarde. Mira, ahora Ay, ahora esto. esto es un acto de maldad absoluta que está Sí. haciendo. Ahí volvió. Bueno, cualquier cosa dejamos esta. Dejamos esta En acá. auxiliar. la cosa es que esto No sé dónde. sube. Yo lo Bueno, busco. a ver si ahora. Volvió. Ahí. No, dale tiempo. Estaba leyendo. Ahí está. Ahí está. Bueno, disculpen y la represión del pasado.
Tengo muchos ejemplos, pero voy a cortar porque, para que no se duerma. La idea, como les dije, es una técnica de fotografías para este tipo de entrevista, ya que no podía irme a vivir con esta familia o darles una grabación para que grabaran cuando surge el tema, porque no en todas las familias surge el tema. La estrategia fue para hacer algo comparable y también para generar la discusión, mostrarles fotos emblemáticas del periodo. Seleccioné 3 fotos que circulan en los libros de texto, en el contexto público, y una de ellas era esta, que es la manifestación contra el golpe de Estado en la avenida 18 de julio, el 9 de julio de 1973. Esta información no la tenían, yo solo les mostré la foto a ellos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos del tipo de conversaciones que generaron el tratar de identificar la foto. Y acá está Andrea con su madre conversando sobre esta foto, ¿verdad? Y vemos que Andrea comienza con una pregunta tratando de pedir confirmación, ¿verdad? No nos da una declaración, esto es la Ciudad Vieja, ¿verdad? Está como... ¿verdad? Está explicando por qué no sabe, no puede identificar esto, y después valida el ofrecimiento de la hija, el nuevo ofrecimiento, que eso parece agua, y le dice que sí, ¿no? Lo interesante acá es que vemos que en el próximo turno la madre ofrece, mediante un mandato, ¿verdad?, le está tratando de dirigir la atención a la hija a ciertos aspectos de la foto que le pueden ayudar a inferir qué es lo que está pasando, a darle significado a esta imagen, ¿no? Entonces vemos que le dice los muchachos, todos con pelo largo, y la hija responde estableciendo una comparación que establece un nexo con lo que ella conoce, ¿verdad?, los hippies de otra época, ¿no? Y vemos que la respuesta de la madre es la risa, ¿verdad? Las dos se ríen, ¿verdad? Que queda como más ambigua la reacción. No se sabe si es una validación del ofrecimiento de la hija o si es realmente una burla ante la imposibilidad de esta respuesta o lo extraño de esta conexión. Entonces, esta risa también genera un cambio en el tema y en el posicionamiento de la madre, ¿no? Ahora ella empieza a intervenir, ¿verdad? Y hace un ofrecimiento que dice, bueno, sí, yo viví esa época, por eso yo soy vieja, ¿viste? Eso obviamente, eso es una calle del centro, obviamente. Entonces vemos que la madre se posiciona a nivel generacional, ¿verdad? Y su edad le permite legitimar su postura de haber estado ahí, es testigo de estos eventos, y también el uso de la graduación, ¿verdad? Modalizar su respuesta con, obviamente, la distancia de su hija, y crea esta diferencia entre el que conoce y el que no conoce, ¿no? En vez de acercarse, se distancia de la hija. Y después continúa el ofrecimiento respondiendo a lo que la hija no pudo responder, ¿verdad? Y hay un montón de personas que andan en un vehículo, y acá nuevamente interpela a la hija a través de una pregunta, ¿verdad?, que trata de guiarla en la inferencia, de darle sentido a esto, y la pregunta posiciona a la hija como alguien que no podría responder realmente correctamente. Estarán paseando esas personas, es como algo realmente, evidentemente, no lo que está ocurriendo, lo que puede ver, ¿no? Entonces, la hija responde seriamente a esta pregunta, ¿verdad?, diciendo corriendo.
exagerada y posiciona a la hija como alguien que no tiene información y no comprende. Y luego le hace otra pregunta que trata de ir un poco más allá de la identificación de qué es lo que está pasando, a darle un poco más de sentido, ¿verdad?, para comprender el evento. Y le dice, ¿por qué tiran agua? ¿Qué más se puede ver? ¿Por qué tiran agua? ¿Para regar las plantas? Entonces, nuevamente, esta pregunta que solicita el motivo es seguida rápidamente por una inferencia, una que ofrece una inferencia totalmente ilógica, ¿verdad?, para que sea rechazada. Y ahí vemos cómo la hija se autoevalúa como alguien que no tiene capacidad para responder, ¿no? Dice, no, se ve que hay fuego, pero no entiendo nada, ¿no? Entonces se posiciona como alguien que no puede darle sentido a este evento, ¿verdad? Y no puede entender el significado. Tiene 15 años. Después, la madre nuevamente ofrece una explicación, ¿verdad? Responde su propia pregunta explicando por qué hacían esto, ¿verdad? Sí, por lo general se tiraba agua para calmar los ánimos, vamos a decir, de las manifestaciones que eran violentas. La manera de expresarse era en grupo. Y la joven responde haciendo una pregunta, ¿verdad? No existía la policía, nuevamente conectando con lo conocido, con el presente, con su experiencia de cómo se responde ante estas situaciones en el contexto, pero la madre evalúa la pregunta como una, pero no hace el uptake, no expande la pregunta, no toma esta oportunidad para expandir y situar este evento en un contexto mayor. Entonces se da la identificación en reconocer el evento puntual, pero no se contextualiza en un marco histórico mayor que permite darle una comprensión al evento más allá de lo puntual, ¿no? Y ahora en contraste podemos ver Augusto, que también tiene 15 años, y en este caso la entrevista era con la madre y el padre, y vemos que él identifica, ¿verdad?, interviene identificando y da significado al evento, más allá de describir qué es lo que está pasando, puede identificar el actor, ¿verdad?, que parece gente joven, una especie de marcha, manifestación, distingue el tipo de evento también, y también empieza a contextualizar en un periodo particular, dice, en esa época de la dictadura, y compara también el rol o el tipo de participación que tenían los jóvenes en esa época con el actual, ¿verdad? Y lo sitúa también en el momento de represión y todo eso, ¿no? Entonces tiene una respuesta mucho más extensa que puede, además de identificar, darle un motivo a este tipo de expresión. Y vemos que en su próximo turno, ¿verdad?, él nomina a sus padres para que intervengas. Hasta ahora todos estos turnos han sido de Augusto, ¿verdad?, y recién ahora él le pide a los padres que participen, que respondan ellos. La madre vemos que valida, ¿verdad?, dice sí, seguro, ¿no? Los estudiantes, claro, protestando contra la dictadura, ¿verdad?, valida el ofrecimiento de Augusto, y Augusto se autoevalúa como no capaz de identificar el lugar específicamente, ¿no? Como que no se acuerda de los nombres de las calles, no puede saber exactamente dónde es. El padre responde ofreciendo la información que él dice que no tiene, ¿no? Es una reparación que le ofrece la información, 18 de julio, a la altura de la universidad, y Augusto valida el ofrecimiento del padre y explica, justifica por qué no, es porque no se quiere arriesgar a estar equivocado, ¿no? Y acá vemos a nivel de comparación, ¿verdad? La mayor parte de la interacción es dominada por el joven, ¿no? Y es el joven el que nomina a los padres. Vemos un tipo de interacción muy distinta en la familia que permite que Augusto dé significado al pasado con apoyo mínimo de los padres. Pero ahora vemos también en términos del posicionamiento dialógico a nivel de quién tiene el derecho a hablar y quién impone recepción de su audiencia. Vemos que Augusto, después siguen interactuando los padres tratando de darle sentido al evento, ¿verdad? Y los padres ofrecen otros posibles contextos. Por ejemplo, es una manifestación estudiantil, obviamente. Los estudiantes están
o puede ser que los estudiantes, sacando cuando los milicos ocuparon la universidad. Entonces expanden el periodo histórico donde puede haber ocurrido, va más allá, antes de la dictadura, no solo durante la dictadura, ¿no? Entonces los padres están agregando otra posible interpretación que expande la interpretación que Augusto tenía. Y, ¿verdad? Siguen expandiendo ese argumento y después ocurre algo interesante acá cuando el padre, la madre está ofreciendo esta nueva interpretación, digo, eso puede ser de la ocupación, el padre dice, claro. Y si no, claro, claramente era distinto a los estudiantes en esa época. Augusto valida la interpretación de la madre, ¿verdad? Pero luego, cuando la madre ofrece una explicación más descontextualizada de la represión, ¿verdad? Que la represión en Uruguay no empezó con la dictadura y explica por qué el ejemplo que ella está dando tiene sentido, el padre está de acuerdo, pero Augusto cuestiona la capacidad del padre de verificar o legitimar el ofrecimiento de la madre diciendo no te acordás de nada porque vos no estabas, ¿no? Entonces acá vemos algo interesante. Bueno, primero que el hijo cuestiona al padre de esta manera, pero también la idea de el estar presente, ¿qué te da legitimidad ante el pasado? ¿Quién tiene derecho a construir el significado del pasado? Los testigos directos, los que tienen una conexión más cercana con el pasado, tienen legitimidad como constructores del significado de esa época, ¿no? Y nuevamente, ¿verdad? La madre trata de reparar esto diciendo, y los estudiantes, claro, eran validando la postura anterior y tratando de ignorar el desafío de Augusto, y Augusto vuelve otra vez a decir, no te acordás de nada porque, bueno, te repito, el padre se ríe como para ignorar este desafío, y la madre repara diciendo, pero en toda América Latina lo de la represión, y el padre dice, sí, claro, pero no estabas en América Latina. Nuevamente vemos la idea de que el lugar en el que uno estaba o la cercanía con los eventos es lo que da la legitimidad, ¿no? El padre de Augusto es colombiano, por eso ocurre esto, ¿no? Entonces vemos acá que se valora en ambos casos, ¿verdad? La madre de Andrea utiliza su edad para legitimar su identificación de la foto y su autoridad para darle sentido a ese evento, y también Augusto, por su parte, deslegitima la interpretación de su padre porque no estaba ahí, ¿no? Entonces la idea del protagonista y del testigo indirecto, ¿verdad? Como que son distintos niveles de conocimiento sobre el pasado, ¿no? La idea de que se puede desautorizar o deslegitimar la interpretación de los padres, ¿verdad? O pedir aprobación de los padres, como hacía Andrea al presentar sus ofrecimientos como preguntas, ¿verdad? Le está dando autoridad a los padres como el que sabe, pero vemos que no en todas las familias ocurre lo mismo, ¿no? Y la idea de que se puede incluir o excluir a los jóvenes en esta construcción, en el proceso de significación del pasado, a través de los roles que tienen en la interacción, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, Augusto tiene tantos turnos y tiene oportunidad de construir el significado sin ser interrumpido por los padres, y que tiene la aprobación y la evaluación positiva de sus ofrecimientos, tiene un contraste muy grande con el de Andrea, en que sus intervenciones realmente no son valoradas, y cuando se invita a hablar se le toma como que no va a poder construir un significado válido, ¿no? Entonces vemos que hay un diferente tipo de interacción que produce como el efecto en la construcción del significado. En el caso de Andrea solo se llega a la identificación de qué pasó en esa foto, no va más allá. En cambio, en el caso de Augusto vemos que él puede crear un significado que va a la comprensión del pasado reciente porque lo contextualiza y lo lleva más allá de ese evento puntual, lo relaciona con una serie de eventos y con un significado más global que permite comprender más allá del evento puntual. Y
para terminar, les quería mostrar un poco estas anécdotas familiares, en realidad no sé si, bueno, sí, que permiten un poco para ver qué tipo de historias espontáneamente se transmiten sobre el pasado, ¿no? Y acá vemos el papel importante a nivel del análisis de la intertextualidad, en particular el uso del discurso referido o la narración o la voz narrativa en el pasado. Vemos el cambio en los puntos de vista, ¿verdad? Y esta idea de si se presentan las distintas interpretaciones o las distintas voces como de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Entonces, para ver que no es solo cómo se representa el pasado, pero es también qué orientación, qué postura axiológica tienen ante el pasado, cómo se evalúa el pasado, es algo que es importante también. Y estos son quizás demasiados ejemplos, no sé, si pueden levantar la mano, denme una señal de que están aburridos y salto. En este caso, Diego y su padre están conversando y es interesante ver cómo el padre le pide a Diego que intervenga refiriéndose a través del discurso indirecto a una anécdota familiar, ¿verdad? Sobre, después escuchaste, ¿no te acordás las anécdotas de los tíos cuando salían a caminar y los milicos te llevaban en cana? Y ahí Diego responde ofreciendo lo que el padre le está pidiendo, ¿verdad? A través de un discurso indirecto que identifica la fuente claramente, vos me contaste, y después el padre completa, ¿verdad? La historia dando un dato que expande el significado, ¿verdad? Y después Diego inicia nuevamente extendiendo la anécdota diciendo, y me acuerdo que, y acá vemos como que hay un cambio de punto de vista, del testigo directo, ¿verdad?, que me contaste, la voz del protagonista pasa a un testigo más indirecto, que es, yo me acuerdo que la abuela fue a buscarte, ¿no? Entonces es el discurso indirecto, pero hay un cambio del punto de vista. Y después pasa a la abuela te fue a buscar a vos, que se convierte ya en una narración, algo establecido, no identifica la fuente, sino que es ya un evento que está cristalizado, digamos, en el tiempo. Es una historia que es independiente de quién la contó, ¿no? Y después vemos que le falta una palabra que dice Diego, estabas con el primo, con no sé quién, le falta un dato particular de la historia y el padre repara dando esa información con Gustavo y ahí cambian el piso, ¿verdad? Pasa el padre. Y el padre lo que hace es narrar en primera persona, plural, ¿verdad? Estábamos ahí, habíamos salido a trabajar, ¿verdad? Y cuenta la misma historia en primera persona y repite realmente, no está expandiendo ni agregando mucha información, repite la misma anécdota desde el punto de vista del protagonista, ¿no? Entonces, si vemos los roles que tienen Diego y su padre, son como realmente no hay mucha construcción conjunta del significado, es más una repetición de una anécdota que ya está cristalizada, ¿no? Entonces, pensando en las oportunidades que tienen los jóvenes de aprender a cómo darle sentido, en este caso, las oportunidades que tiene Diego no son tantas, solo se le pide que repita lo que ya escuchó que otro dijo, pero no se le permite construir el significado en conjunto con otro o crear un significado diferente al que le habían pasado. Esta es otra anécdota que aquí también vemos un rol distinto. Andrés tiene un rol mucho más activo, el padre no lo invita, sino que él mismo ofrece esta anécdota que él se acuerda, ¿verdad? Y identifica la fuente. Un día me contó él que, ¿verdad?, que en el merendero le daban leche a los niños y eso, y cuando la señora estaba sirviendo la leche, pasó un camión con ametralladoras y empezaron a tirar disparos y así le dieron que le estaban sirviendo la leche. Y ahí el padre, ¿verdad?, expande, dando más información, detalles sobre quién era la persona, y después
contextualiza la anécdota, ¿verdad? Comenzando una narración en primera persona desde el punto de vista del protagonista. Habíamos terminado de pintar el cordón de nosotros, ¿verdad? Que te acerca mucho más al evento en sí mismo, ¿verdad? Vemos cómo se va acercando en el tiempo. Y después usa el discurso directo, yo todavía embromaba, tenemos que pintarlas de amarillo, y llega hasta las mismas palabras que dijo en ese momento, ¿no? Pero vemos que el padre expande lo que Andrés recuerda de ese evento. Y después Andrés vuelve a tomar el piso tratando de agregar otra anécdota en la que el padre no es protagonista. Entonces acá vemos cómo él muestra que tiene un conocimiento que va más allá de lo que su padre conoce y que no tiene fuente clara, pero se legitima este conocimiento porque también me acuerdo de otra que la escuché varias veces. Entonces el encontrar la misma anécdota varias veces es otra manera de legitimar una interpretación del pasado. Bueno, voy a saltar un poco. Traté de incluir ejemplos que incluían de varios tipos de experiencias de hijos o familiares de militares y familiares de otras posturas políticas, pero voy a saltar la de Carmela para mostrar la de Marcos, porque es interesante. Las dos últimas les voy a dar, que es una en que se co-construye el significado, en este caso, de Marcos y los padres, y en el de Micaela, pero existe una discrepancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo responden los padres ante esta discrepancia que existe en la construcción del significado? Vemos que la madre, en este caso, es la que inicia la anécdota, ¿verdad? Introduciéndola como un ejemplo para apoyar su postura. La pregunta era si les parece bien que se enseñe la historia reciente en el salón de historia. Y la madre, y dicen que sí, ¿verdad? Y para validar su argumento, utiliza el ejemplo del padre de Lula, que es el candidato de izquierda a intendente o alcalde en el interior. Y la madre inicia el turno con este argumento, el padre expande el ofrecimiento de la madre, extendiendo y dando más datos de cómo era la experiencia, ¿verdad? Y haciendo una evaluación afectiva sobre el valor de esta experiencia, y vemos que acá Marcos, ¿verdad?, interviene apoyando la intervención del padre, ¿verdad?, y evaluando esto, y no cambió el pensamiento él. Y el padre apoya diciendo, claro, ¿verdad? Y Marcos continúa, seguía haciendo, y el padre dice, seguro, nuevamente valida su intervención, ¿verdad? Y expande, luchaba por la libertad del obrero, y Marcos lo reformula y dice pacifista, le da un nombre, evaluándolo positivamente a nivel de juicio de sanción social, ¿verdad? Y expande, mucha gente que fue pacifista murió torturado también, siendo pacifista, porque se manifestaban a veces hasta sin armas y mataban igual. El padre valida nuevamente, claro, te agarraban, y expande dando otro ejemplo, ¿verdad?, de qué significa lo que el hijo dice, reformula diciendo te agarraban y te metían adentro, y lo que le sucedió a la mayoría. Y acá mataron en pila que son desaparecidos y eso. Y la madre dice, sí, hasta el día de hoy hay madres que ni saben dónde están los cuerpos de los hijos. Y Marcos trata de expandir y apoyar el argumento de los padres diciendo, y de los padres, porque todo lo que era hombre. Y el padre al principio valida y dice seguro, pero después repara enseguida diciendo no, y mujeres también. Y la madre dice no, mujeres también. Repara nuevamente, mujeres también, mujeres con hijos que les sacaban los hijos. Y como que la reparación cuestiona, pero expande dando argumentos, no diciendo solo no, ¿verdad? Explicando, y vemos que acá el padre ofrece un ejemplo. Ahí como hicieron con esa gurisa cuando fue presa, la llevaron los militares en Argentina, Hellman, ¿no? Y Marcos acepta esta reparación, ¿verdad? Validándolo, y la madre también. Entonces vemos que este es un ejemplo de
que no todo, se está realmente prestando atención a las contribuciones que hace el joven, ¿verdad? Y está construyendo sentido como igual con los padres, ¿verdad? Apoyan, construyen un argumento en conjunto, pero también si está diciendo algo que no va, se le dice, pero de una manera que lo valida como interlocutor igual, ¿no? En el caso de Micaela, lo que ocurre, la madre tiene una postura con la que, diciendo que la dictadura vuelva, que está bien, que hay que ser más fuerte hoy en día, que tiene que haber más represión. Si hubiera un poquito más, no habría tanto de todas esas cosas. Y Micaela cuestiona, ¿verdad?, a través de la grabación, solo en algunas cosas, porque tampoco es que te agarran en la calle y te lleven y te den palo y todo eso. Entonces acá lo interesante es que se usa el subjuntivo, ¿verdad?, para crear volver al pasado, el conectar el presente y el pasado, ¿verdad?, es no a través de ningún tiempo verbal referido al pasado, sino es este caso hipotético que permite conectar y darle valor al pasado. Y la madre acepta, ¿verdad?, repara y dice, sí, digo, claro. No, claro, pero no digo que venga todo, sino algunas cosas, ¿tá? Entonces, vemos que hay distintos tipos de marcar la legitimidad, tienen un rol activo los jóvenes en las significaciones del pasado, hay alineamiento axiológico, pero también hay discrepancia evaluativa. La relación lógica entre los turnos es interesante, cómo se co-construye expandiendo los turnos, uno y otro van generando este argumento en conjunto. Y esa es una evidencia de cómo se construye el significado, ¿verdad?, de esta manera guiada y intersubjetiva, ¿no? Y la idea que para poder imponer recepción, ¿verdad?, se necesita que se validen las intervenciones, ¿verdad? Es una de las maneras de darle poder al joven, es validar sus intervenciones, evaluando positivamente las intervenciones o realmente tomándolas, ¿no?, haciendo el uptake, no ignorándolas. Y cuando no ocurre esto, ¿verdad?, lo que pasa cuando se corrige o se ignora, evaluando negativamente la intervención, lo que genera es que se lo excluye de la construcción del significado. Como no tenemos mucho tiempo, ya deben estar aburridos, no voy a seguir con el otro ejemplo, que era para dar una idea de la apropiación, de cómo estos jóvenes, ese sería como el proceso, el tipo de conversaciones que generan la construcción del significado, pero después, ¿qué queda después de estas conversaciones? Y en la conversación de grupo de estos jóvenes, ¿verdad?, lo que trataban, se generó un debate sobre cómo se explica la dictadura, ¿verdad? Y había distintos argumentos. El principal era la teoría de los dos demonios, que era el que dominaba, ¿verdad? Y había algunos que trataban de desarticular esta postura. Y vemos ahí otra vez cómo aparece el discurso de los otros, ¿verdad?, para justificar o apoyar la postura de los distintos jóvenes. Y acá, ¿quieren que termine? ¿O les digo el ejemplo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Bueno, esto es interesante porque Federico era el que dominaba el debate y el que apoyaba la postura de los dos demonios, ¿no? Le parecía que la dictadura fue necesaria y que habían como dos bandos, ¿verdad? Y para justificar y apoyar su postura hace referencia a una anécdota familiar, ¿no? Y lo que vemos acá dice, un tío de mi padre vio morir a varios de sus amigos, muchos amigos morir en los brazos, ¿no? A varios los vio. Y Luis le pregunta, ¿y a él le parece que estuvo bien la dictadura? Y a él, no sé, a él nunca le pregunté la opinión de ellos, pero él siempre le decía a mi padre, vos no sabés lo que fue yo estar peleando contra esos medio locos que andan en la calle solo porque uno que está arriba me dio mando, me manda y que vengan y me maten a un amigo de un tiro en la cabeza y yo lo tengo que aguantar en mis brazos. ¿Y no fue así de las dos partes? ¿Acaso hacían eso? Dice Marina, y Marcos responde, ¿cómo era eso que te agarraban y te torturaban hasta que dijeras que sí, para que digas cualquier cosa? Te decían, vos hiciste esto y esto. Por eso yo no estoy de acuerdo con las torturas, pero con salir a reprimir a ese grupito de iluminados sí que estoy de acuerdo. Entonces vemos acá que
vemos el debate, ¿verdad?, las distintas posturas, pero Federico utiliza la anécdota de su familia de una manera interesante. Utiliza el primero, ¿verdad?, se distancia de la anécdota diciendo yo no tengo acceso al protagonista, no sé realmente qué piensa la persona, pero después utiliza el discurso directo, ¿verdad?, que le decía siempre a mi padre, con un testigo, como testigo indirecto, ¿no? Le decía a mi padre, vos no sabés lo que fue yo no estar peleando. Y acá el discurso directo le permite cambiar de él, ¿verdad?, mi tío, él, al yo, que se pone en el lugar del otro. Y nos estamos acercando cada vez más al punto de vista del testigo, ¿no? Y como vimos en las entrevistas familiares, ¿verdad?, se valora como más legítimo el punto de vista de quien estuvo más cerca, ¿no? Entonces vemos la estrategia discursiva de Federico es acercarse, se va de lo más distante, yo nunca le pregunté, a convertirse en el tío, yo estar peleando contra esos medios locos que andan en la calle, ¿no? Y después Marcos, que es el mismo Marcos de antes, ¿cómo era eso que te agarran y te torturaban? Acá vemos que él puede hacer hay el discurso indirecto, ahora está reportando una anécdota que conoce, pero no tiene una fuente clara, no puede identificar la fuente, pero él lo identifica como algo que los demás pueden asistirlo en identificar a la fuente. O sea que es un conocimiento compartido, que él asume que otros han escuchado esta anécdota. Y después Federico nuevamente, a través de este eufemismo, ¿no?, a través del léxico, hace otra cita intertextual a otros discursos, ¿verdad? El grupito de iluminados es un término que se utiliza para referirse a los tupamaros en el discurso de la izquierda y de la derecha de los dos, ¿no? Entonces vemos cómo distintos tipos de discursos son utilizados para apoyar la postura de esto, ¿no?, con más éxito retórico uno que otro. Y acá, en otro intento de desarticular este argumento de los dos demonios, es Ernesto, que trae una cita de lo que dijo la profesora de Historia. Y dice, hay un dato que dijo la profesora de Historia y supongo que está bien. No sé si estará bien, dice Augusto riéndose, y todo el resto se ríe, ¿verdad? Entonces utiliza una cita, ¿verdad?, un discurso indirecto de una autoridad que debería ser algo que apoya su argumento desde una postura de alguien que tiene legitimidad, pero lo modaliza diciendo, y supongo que está bien, ¿verdad? Entonces le quita la fuerza persuasiva que puede tener el traer el discurso de otro, ¿no? Y los compañeros de dudas de la profesora, no, o sea, sí, pero quiero decir que para todas las fuentes pasa. Entonces, no sé, mi fuente es el liceo de, ¿no? Entonces, está tratando de construir al mismo tiempo dos posturas. El utilizar una fuente legítima de alguien que tiene autoridad para apoyar su argumento de que la teoría de los dos demonios no tiene que ver, pero al mismo tiempo creando su propia identidad y su espacio de construcción del significado, tratando de decir, yo cuestiono todas las fuentes, no voy a aceptar lo que me digan otros, ¿no? Entonces vemos cómo se va transformando y reacentuando y apropiando lo que se transmite, ¿verdad? No solo transmitiendo como algo establecido. Y acá aparece la cita a la profesora, una de cada 3 personas durante la dictadura estuvo presa, y dudo, y no sé si hay tantos tupamaros, y tenía más que ver con cualquier cosa, ¿no? Entonces aparece la cita, pero modalizada y deslegitimada de cierta manera al decir que no es creíble. Y ahora podemos entender con este tipo de argumentación por qué la teoría de los dos demonios era la que dominaba, porque con este tipo de cita al discurso de otros no se podía desarticular esa otra identificación con el rol de protagonista, ¿no?, con la voz del que tuvo la experiencia directa. Y en el último ejemplo, ya casi termino, vemos que se introduce otro argumento posible, otra explicación de por qué se dio la dictadura con la idea de la guerra civil, ¿verdad? Y esto viene más del discurso en el salón de clase, la idea de que Estados Unidos planteó eso de la seguridad nacional y les dio esas opciones a los países.
Brasil me parece, porque lo que dijeron fue el que primero la toma. Entonces vemos acá Estados Unidos, ¿verdad? La metonimia de Estados Unidos, el país por una postura ideológica, ¿verdad? Y lo interesante acá vemos que Miles no sabe, no tiene la información, fue en él y Sofía repara y le da el dato que necesita, 64. El golpe de Estado trata de confirmar y valida sí. Y después fue en Argentina, continúa expandiendo el argumento y tal. Y después fue como que Uruguay lo tomó. Y Luis expande. Uruguay ya había tenido un intento de golpe de Estado en el 33, que fue antes. Creo que fracasó, y después en 1963, creo. Yo creo que empieza con la Revolución Cubana, cuando Estados Unidos dice, a estos los quiero afuera. Y acá vemos cómo utiliza el discurso directo, ¿verdad? Y le da voz al país, se convierte en un actor que habla y da instrucciones a otros. Ahí empezó el quilombo. Tenía miedo que se expanda el comunismo por Latinoamérica, dicen. Claro, el quilombo estaba antes de la revolución, y todo el quilombo estaba antes con Marx. No digas más. Entonces vemos cómo se pasa. Lo interesante es que se co-construye esta explicación, ¿verdad? Y no todos la explicación o el significado de este periodo no lo tiene Miles solo. Es Miles junto con el apoyo de Sofía y de Luis que pueden tratar de construir esta explicación en conjunto, ¿no? Y al final lo interesante es que se empieza a jugar de cierta manera con la explicación, ¿verdad? Y al distanciarse, ¿verdad? Son explicaciones más académicas de lo ocurrido, no son como las anécdotas personales a las que tienen acceso y con las que pueden identificarse, y un poco juegan con esto, al decir que es un quilombo y tenía miedo, lo hacen mucho más afectivo, son evaluaciones afectivas que les permiten distanciarse y crear, al distanciarse de una postura, una explicación, se pueden acercar entre ellos. Entonces existe como a nivel generacional cierto nivel de identificación, ¿verdad? Y solidaridad grupal con los interactuantes que permite terminar el diálogo, el debate de cómo explicar este periodo, ¿no? Entonces la explicación más académica le sirve esa función porque lo distancia de esta experiencia del protagonista. Y como de cierta manera es como que los jóvenes al crear estos dos espacios, o los militares o la izquierda no tienen lugar donde ubicarse, ¿no? Si no toman lado. Entonces vemos que hay distintos recursos, ¿verdad? Y distintas maneras de apropiarse del discurso ajeno, como cuestionar las fuentes, imitar a otros o distanciarse de las fuentes, ¿no? Entonces tienen un rol bastante activo los jóvenes al apropiar el discurso ajeno. Y solo para concluir, ¿verdad? Podemos ver que identificamos algunos índices discursivos de cómo se transmite el pasado. Entonces podemos ver que esta práctica sociocultural utiliza, por ejemplo, el discurso directo, indirecto, cuasi directo, la animación de la voz de otros, léxico evaluativo, eufemismos o tipos de argumentos emblemáticos. También vemos que el contexto familiar provee distintas oportunidades para involucrarse en el trabajo semiótico y para darle significado al pasado, que legitiman y también le dan la práctica a los jóvenes de cómo darle sentido al pasado y cómo ir más allá de identificar un evento a situarlo en un contexto mayor para poder explicarlo. Y cómo la interacción con los pares permite expandir y reacentuar los potenciales argumentos establecidos que heredan de otras generaciones y construir evaluaciones nuevas del pasado. Bueno, entonces muchas gracias y perdonen que Bueno, nos quedan algunos minutos para las preguntas, no muchos, pero nos quedan 10 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Yo tengo un par, pero si alguien quiere hacer algo antes. Bueno, yo tengo un par de preguntas. Primero, gracias. Muchas gracias de nuevo.
Una es la apreciación que hiciste al principio sobre la idea de que decidiste empezar a hablar de transmisión del pasado reciente y dejar de hablar de construcción de la memoria, que es un cambio de los otros trabajos a este. Y a mí me gustaría conocer por qué. Bueno, en el contexto de la disciplina de la historia, ¿verdad? Hay un debate muy grande entre memoria e historia. Entonces creo que el elegir ciertos términos, también en la sociología se trabaja más el aspecto de la memoria colectiva y como que están muy cargados disciplinarmente. Entonces a nivel transdisciplinar, si el objetivo es no alinearse o no ser malinterpretado por distintas disciplinas, entonces tratar de crear un término más neutral que no tiene una carga ya teórica o disciplinar como la historia. Generalmente los historiadores valoran más la historia que la memoria, ¿verdad? Es un tipo de conocimiento científico superior al de la memoria colectiva. Para los sociólogos la memoria colectiva es válida e importante, ¿verdad? Entonces ya implica ciertas opciones y para evitar eso en torno a tratar de comprender el fenómeno más en vez de caer en usos o debates de otros grupos. No sé. Cuando vos hablas de... gracias. Cuando hablas de intercambio generacional, si consideras únicamente padres e hijos, quizás por los ejemplos, o si ampliaste a por ejemplo, pienso en abuelos, por ejemplo, o familiares no directos, más allá de los docentes, con los cuales, o jóvenes militantes, por ejemplo, y una, no voy a decir memoria por lo que acabas de explicar, pero una transmisión, por ejemplo, de jóvenes militantes y militantes de otras generaciones. Creo que eso es muy importante y al diseñar la investigación yo lo pensé como padres-hijos, ¿verdad? Pero al estar en el campo y a conocer un poco más a estos jóvenes me di cuenta que hay muchos otros expertos, digamos, o personas que tienen más experiencia con el tema que no tiene que ver con la edad, ¿verdad? En algunos casos, en algunas familias eran las hermanas mayores, una de las chicas, la hermana era militante en el comité e invitó, hay varios de ellos que eran activos políticamente, a través de la hermana de una de las chicas, más que los padres, era la hermana. En el caso de Federico, su abuelo tenía un papel muy importante, ¿verdad? Y en el interior del país, por ejemplo, los abuelos, todavía existe ese tipo de relación familiar más estrecha. Entonces yo creo que la cohesión familiar y el tipo de relaciones que existen son más indicativos que el lazo, el vínculo, el tipo de vínculo. Entonces, para algunos jóvenes que porque los padres trabajan mucho o la situación, el tipo de vida que llevamos hoy hace que no tengan mucha interacción con sus padres realmente, entonces no hay posibilidades de que ocurra esta transmisión. Y no les mostré un ejemplo en un caso de una chica que los padres tienen una experiencia política muy activa en la época post-dictadura y ella nunca había escuchado de nada. En la entrevista fue la primera vez que se enteró. Y entonces en esos casos, amigos o el salón de clase de historia se convierte en el primer lugar en el que tienen ese tipo de conversaciones. Entonces creo que es muy importante no utilizar categorías sociales predeterminadas para atribuir importancia en el tipo de la transmisión. Creo que tiene que ver más con lo que dice Bruno Latour, que el actor es su red social, ¿verdad? Entonces ver, bueno, con quién, en qué redes participan, eso te va a dar más información, que dónde viven o qué nivel socioeconómico tienen, o si están casados los padres o no, ese tipo de cosas. Yo sigo, si no, la última prometo, bueno. No abuso más de... Pero vos decías hace unos cuantos años que dentro de los discursos de los militares, digamos, se buscaba una justificación de lo actuado en la teoría de los dos demonios. Y unos cuantos años después estás encontrando en los chicos la misma explicación para lo ocurrido, la misma forma de interpretarlo, más la idea, que esa me preocupa un tanto, y ahora voy a decir por qué, de que el testimonio más legítimo es el del testigo o el del protagonista. Y si uno se queda con los protagonistas, efectivamente los protagonistas que quieren contar la historia, o estaban de un lado combatiendo o estaban del otro reprimiendo. Entonces
el Estado, agente del terrorismo, no va a decir, ¿y mi historia? Digamos, ¿le ves alguna salida a eso? ¿Te parece que hay una posibilidad de, digamos, cuál sería una salida? ¿O ves otro discurso y desde dónde emergiendo para darle otra interpretación a ese pasado reciente? Creo que eso es realmente preocupante, como tú decís, y algo que en este debate surge, es que realmente yo lo que había encontrado al analizar el discurso de los militares y de las organizaciones de derechos humanos, o sea, la relación entre el discurso militar y el discurso de las organizaciones de derechos humanos, es que en realidad no se podía desarticular el discurso hegemónico de los militares, esa explicación, ¿no? Y en los jóvenes pasa lo mismo. Son distintas estrategias retóricas. Puede ser que Federico fuera muy articulado porque era activo políticamente, tenía otras herramientas, otra experiencia para debatir que los otros, pero realmente no pueden desarticularlo. Entonces, como eso también, por eso yo marcaba la importancia de aprender a darle sentido al pasado y las prácticas, la legitimación y qué roles tienen los jóvenes en las conversaciones en torno al tema es muy importante. En la familia de Federico, por ejemplo, la familia valora mucho las discusiones familiares y se reconoce su postura y se valida sus intervenciones, y entonces creo que eso le ha dado una formación en cómo darle sentido al pasado, una socialización política a nivel familiar que otros no tienen porque no tienen ese tipo de conversaciones. Si solo se evalúa como bien o mal, o si te faltó decir esto, o el padre o la madre empieza a contar su relato que es paralelo a lo que dice, no expande lo que dice el muchacho, no toma en cuenta lo que dijo, ¿verdad? Eso reduce la capacidad de desarrollar estrategias para darle sentido al pasado. Entonces creo que sí, como docentes tenemos que trabajar en expandir las oportunidades y los recursos para darle sentido al pasado, y ver que esto en el Salón de Historia, por ejemplo, es importante crear oportunidades para que los jóvenes no solo reciban el conocimiento correcto, la interpretación correcta, sino más bien cómo trabajar en la producción de sentido, ¿verdad? Porque no es tanto qué mensaje, qué significado es el correcto, sino cómo le pueden apropiarse del poder darle significado, ¿verdad? Que va a cambiar a través del tiempo, porque es... o sea, el significado del pasado para comprender el hoy es lo que para ellos es relevante. No es el significado solo para saber o para entender la historia familiar. En alguna de las entrevistas está, ¿y quién era ese? ¿Ese era tu tío? ¿Qué familiar era? ¿No? Es como para darle una ubicación en su trayectoria, en su historia personal, o para comprender el significado de lo que está ocurriendo en el país en ese momento. Pero si no hay una conexión con los intereses del joven y el hoy, y una necesidad de comprender, no tiene sentido. No es solo el transmitir la información. Una última, ¿se puede? No, que me daba la sensación un poco con los ejemplos que mostrabas, que había más una intención en esos jóvenes, sobre todo en las discusiones entre pares, ¿no? Que son muy interesantes, más una necesidad de sostener o de derivar, digamos, en la teoría de los dos demonios, a partir de sostener una posición enunciativa determinada, que a partir de argumentar ideológicamente o con datos en función de esa teoría. Y me daba un poco la sensación de que la posición que se estaba buscando era la de una ilusión de no posicionarse, o sea, de estar en una especie de posición neutral, si se pudiera, y que la teoría de los dos demonios opera en estas nuevas generaciones como, o tal vez en las anteriores también, no sé, como permitiendo esa especie de lugar de no posición, ¿no? Y en este sentido pensaba, bueno, ¿cuáles son, donde hay argumentos, cuáles son, digamos, cuál es la dimensión ideológica que se está jugando ahí en términos de valores asociados a la neutralidad también, cuando uno quiere mirar el pasado, digamos, a dónde se quiere dejar ese pasado que se está mirando, si se lo quiere mirar desde un lugar de no juicio, y si la clase de historia también puede tal vez aportar ahí, ¿no? Creo que eso es muy importante, estoy de acuerdo, pero yo lo veo más como un problema, claro. ¿Verdad? El lugar de neutralidad es como el único posible si no querés caer en alinearte con un lado o el otro.
¿no? Y entonces creo que el esfuerzo, por ejemplo, de Ernesto y los otros es tratar de construir, bueno, es como que tratar de construir una opción distinta, pero todavía no lo pueden articular, ¿no? Como qué otras opciones existen. Entonces es como que los dos actores que están más mencionados en esta discusión son los militares y la guerrilla, los tupamaros. Pero el pueblo, por ejemplo, o la resistencia o ese tipo de otros, nunca aparece en un rol activo o con el que sea favorable identificarse. Entonces no hay opciones realmente con quién identificarse si no es con eso. Entonces la idea es estar por fuera. Entonces creo que sí hay que trabajar en, bueno, construir otras opciones, porque no es que, esos eran ellos y no tienen nada que ver con nosotros, sino qué otras maneras hay de darle sentido que permiten reconocer otros actores que estuvieron involucrados, ¿verdad? Y en algunas de las conversaciones aparecen. Es interesante cómo a partir de una misma fotografía, ¿verdad? En la familia de Augusto se empieza a trabajar todo lo de la resistencia y cómo esa foto del camión que lanza el agua lo toman para hacer toda una apología de la resistencia y cómo fue tan valioso, valeroso el pueblo uruguayo que tuvo una huelga de no sé cuántos días, y empiezan a hablar de algo que realmente no está en la foto, ¿no? Claro. Pero integra otro actor que desaparece en los discursos típicos. Claro, y esa complejidad. Estos son todos chicos de 15 años más o menos. Sí, 15 Probablemente 17, sea 18. Interesante ver, hacer un ejercicio similar dentro de 5 años. Sí. Porque también de algún modo me transmitías lo que cuentan como una cosa muy en proceso también de conformación, ¿no? Y de búsqueda. Por eso también tanta importancia en cómo situarse frente a los pares, porque es un momento realmente de definición. También para algunos, como Augusto, necesita diferenciarse y crear su propio espacio, ¿no? O el otro chico, Andrés. Y lo interesante es que Augusto y Andrés, que fueron los dos que tomaron un rol mucho más activo y desafiante ante los padres, en este debate no dijeron nada. Exacto. No hablan. Es increíble. Y en las clases hablaban todo. Cuando yo les dije, ¿pero qué pasó? Y les hice ver su actuación, les daba vergüenza, pero uno es nieto de un desaparecido y no dijo nada. Porque estaba jugando la posición interpersonal más fuerte que el argumento. Claro. Entonces ahí la edad es muy importante, ¿no? Y entonces, sí, cómo construir esa solidaridad grupal, lo dialógico, el posicionamiento dialógico tiene mucho más importancia que el intertextual o en relación a las generaciones mayores. Bueno, muchas gracias. Ya tenemos. Muchas gracias a todos por quedarse, a todas hasta ahora. Y aunque todos no lo crean, esto sigue. Ahora viene un panel. Así que los esperamos para ver las narrativas audiovisuales y sus debates.